Hola, hola amigos de Rocamani. Hoy en este video voy a hablarles acerca de un tema que los cuidadores tienen, la tienen muy difícil, porque la tenemos muy difícil, mejor dicho, porque es uno de los síntomas de las demencias que es muy poco controlable. Quiero que me acompañes hasta el final de este video para que veas algunos truquitos, algunas cosas como forma de mejorar la atención para cuando haya algún paciente o algún familiar en casa que tenga estos síntomas de la demencia, que en japonés se llama Tauku Gambo, y que la traducción literal sería deseo de volver a casa. El síndrome del atardecer se dice en español, le conocen como el síndrome del atardecer. Así que acompáñame hasta el final de este video. Sí amigos, hace unas semanas subí un video donde hablaba, lo voy a dejar aquí, donde hablaba acerca de qué tienes que hacer cuando tienes que ser, unos 5 tips para cuando quieras ser o te toque ser cuidador en casa. Llegó una pregunta por ahí, ¿por qué yo decía que era recomendable pedir la ayuda de un profesional justo a la hora del atardecer, después de comer? Justamente y precisamente porque este tipo de síntoma de la demencia, del querer volver a casa, Tauku Gambo o síndrome del atardecer, sucede ahí a esas horas, justo entre las 2 de la tarde hasta la hora que ya se oscurece. Entonces el síndrome del atardecer es uno, como les decía al comienzo, es uno de los síntomas muy difíciles de manejar para un cuidador, porque como ustedes saben, ustedes amigos que trabajan tal vez en Japón, ¿quién no ha tenido un paciente que llegada a las 2 o 3 de la tarde comienza a arreglar sus cosas? Lo que tiene de cosas, si es que las tiene a mano, porque algunos no las tienen, la ropa la comienzan a meter a bolsas, todas las pertenencias, que los zapatos, todo lo mismo, y comienzan a decir que me voy a casa. O incluso si vives en casa y cuidas a un anciano con alguna demencia, estando en su propia casa, desean volver, dicen que quieren ir a su casa, y si tú no estás preparado para saber que es un síntoma de la demencia, pues te va a terminar cansando, porque te va a repetir a cada rato y tú le vas a decir, pero si estás en tu casa, en caso de que estés en casa, pero si estás en tu casa, esta es tu casa, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres volver? Y si está en algún centro de adulto mayor, pues ellos ignoran que ya esa es su casa. Entonces ellos van a querer volver a casa. Y aquí hay algo muy peculiar en los síntomas de la demencia, mejor dicho, de las particularidades de este síntoma de la demencia, es que la persona que tiene demencia quiere volver no precisamente a su casa, porque si tú te das cuenta, a veces están en su casa y tú, por más que le dices estás en tu casa, o en el CICESU, no, acá ya es tu casa, ellos no te van a entender porque están con demencia. Pero la particularidad de esto es que ellos quieren volver, no tal vez a la casa, sino a determinado tiempo de su vida, ya sea el tiempo de la niñez, el tiempo del colegio, el tiempo de la universidad, el tiempo donde eran trabajadores. Entonces, a ese tiempo es el que en realidad quieren volver. Su cerebro a eso los indica. Por eso es que has visto tal vez tú algunas mamás que dicen, llegan a las 4 o 5 de la tarde y comienzan como desesperadas, no, tengo que volver a casa, ya va a volver mi hijo, tengo que cocinar, porque precisamente durante años o décadas han venido repitiendo esa costumbre de hacer la comida, por decir, empezar a hacer la comida a las 4 de la tarde, porque normalmente entre las 5 y las 7 de la noche llegan todos para que ya esté lista la comida. Yo tengo la experiencia de tener una paciente que siempre dice, ¿cuántas tazas de arroz tengo que hacer? Tengo que hacer 2, 3.
porque se regresa a ese momento donde ella seguramente preparaba la comida para sus hijos y tenía que hacer el arroz. El arroz antiguamente no era como ahora con una maquinita que apretas el botón y ya había que lavarlo y todo eso. Era toda una ceremonia hacerlo eso. Entonces todo eso implicaba tiempo. A ese tiempo se remonta, a ese tiempo de estrés donde de repente si vuelven al tiempo de donde eran trabajadores tenían que volver a tal hora porque tengo que dar ese trabajo. Entonces no precisamente es a casa. Yenika Eritai, aunque te digan quiero volver a casa o Yenika Eritai, no es precisamente a la casa, sino es a determinado momento de la vida donde o estaban muy presionados y ellos se les ha quedado también grabados en la mente, o fueron momentos donde fueron muy felices. Hay mucha gente que dice, mujeres sobre todo, Jika Kaeritai, Jika Kaeritai. Jika es el hogar familiar, ¿no? Tal vez esa gente quiere volver al momento de la niñez o de la adolescencia donde vivían en casa todavía y tienen recuerdos felices, entonces a eso quieren volver, porque intentan volver no precisamente a casa. O sea que, si amigo cuidador, si tú dices tu paciente o tu familiar que vive en casa te dice para volver a casa, no precisamente, no intentes decirle no, pero acá es tu casa, porque no te van a entender, y no es precisamente la casa física donde ellos quieren volver. A donde ellos quieren volver es al lugar donde ellos fueron inmensamente felices, o donde de repente también tuvieron un poco de estrés, como el estrés del trabajo, por ejemplo, o el estrés de preparar el arroz, en el caso de esta paciente que les contaba. Así que eso es las manifestaciones que tiene este tipo de síntomas de la demencia. Entonces no a todo le da, algunos solamente. Dentro del CISETSU, por ejemplo, donde yo trabajo, son 56 personas, pero hay 3 personas que casi siempre da ese síndrome del atardecer, que quieren volver a casa. Entonces, ¿qué hacer? Aquí voy a decirte algunas cosas que yo he aprendido en el camino, que me han enseñado, o que poquito a poquito uno va encontrándole por ahí la salida. El primer lugar es no discutir. Si tú vas a discutirle acá es tu casa, que no entiendes, no va a entender. Más que te merecen decirle, esta es tu casa, mira, acá están las fotos, no te va a entender. Así que eso, descártalo. Lo que tienes que hacer es escucharlo. Ellos, si tú los escuchas, ella te va a decir lo mismo siempre. Quiero ver a mi casa, quiero hacer el arroz. Vas a hacer el arroz. Tus hijos, ¿verdad? Tienes que hacerlo porque ya regresan del colegio. Averígate un poquito qué es lo que hacía en esos entonces. Y entonces, sí, ya viene los Nichan y ya viene el hijo mayor y tiene que estar todo listo. Comiénzale a hilvanar la conversación de tal manera que se sienta como que, sí, este me está entendiendo, sí. Lo haces como volver un poquito a ese momento y logras tranquilizarlo. Lo otro que tienes que hacer es hacer que el ambiente se vuelva más tranquilo. Cierra las cortinas de casa, si tienes cortinas en casa, o en el CISETSU cierra las cortinas cuando ya comienza a atardecer, porque ellos empiezan a ver que ya oscurece y comienza a sentir ese miedo, esas ganas de querer volver a casa, a esa casa que, como te digo, no necesariamente tiene que ser el lugar físico de la casa, sino a ese momento. Entonces, cierra las cortinas, baja el ruido a la televisión si está prendida, o a la música, pon música ambiental suave. Trata de que él esté atendido por ti, porque ¿qué pasa? ¿No? Y he visto muchas veces en cuidados en algunos lugares que dicen, no, ya se le va a pasar, no hay tiempo, hay que atender a otros y hay que dejarlo, ya se va a olvidar. Muchas veces al decir esto, ya se va a olvidar, déjalo, es el motivo de los grandes accidentes. ¿Por qué? Porque él va a querer a todo ímpetu salir de ahí, quiere volver al lugar
entonces va a comenzar a buscar la salida. A veces en ese momento de querer buscar la salida, tira cosas, hiere a otras. A veces se puede saltar alguna ventana que puede haber quedado abierta o no. Entonces todas esas cosas tienes que tener bastante cuidado al momento de que una persona esté con esos síntomas. No puedes decir ya o dejarlo para después, dejarlo ya que ya le va a pasar, ya se va a olvidar. Ese es el peor error, porque ese es uno de los grandes causas de accidentes a veces dentro de un centro de adultos mayores e incluso en casa, porque puede ser que en ese momento, si lo dejas ya se va a olvidar, de repente se sale, comienza a deambular, y a veces ha sucedido cosas que no queremos que sucedan para nadie. Así que, amigo, lo que te quería decir, el Kitaku Gambo es una síntoma de las demencias seniles, que lamentablemente la única forma de poderlas controlar es aceptando, validando todo lo que este paciente dice y haciéndole un entorno lo más parecido posible al que él quiere volver. Si quiere volver al momento de escuela, pues hablarle de la escuela, cerrarle las ventanas para que no vea la calle, o no vea oscuridad y todas esas cositas que son lo único que podemos hacer. Porque no olvides algo, que si está en ese lugar de un adulto mayor, es precisamente porque la demencia senil, el médico como decisión final de que necesita ayuda especializada, y para eso estamos nosotros. Así que esto no se te olvide, ellos no son normales, ellos necesitan volver no a una casa física, sino tal vez a un momento o a un lugar donde ellos fueron felices. Trata de que su entorno se vuelva bien, se vuelva bonito, no lo exasperes, no lo olvides, escúchalo con compasión. Ese es lo más importante. Amigos, tu amigo Rocamani, un cuidador de ancianos desde aquí de Japón, te mando un fuerte abrazo desde Yokohama y espera que este video te haya servido de información y de ayuda. Conmigo ya nos estamos viendo hasta el próximo video. Chao, chao.